y es que el debate sobre el futuro de Europa está más vivo que nunca. Así que vamos a arrancar con esta mesa que tiene el título Europa, ¿somos capaces de ponernos de acuerdo? Desde luego es lo que queremos y ahora mismo, además, si están preparados, vamos a escuchar voces que nos van a ayudar a comprender mucho mejor si estamos preparados para esta situación, como José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y Radoslav Sikorski, es viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Bienvenidos. Con la moderación de Jordi Gual, vicepresidente del Cercle d'Economia. Recuerden que es una sesión bilingüe que pueden seguirla a través de los traductores y que pueden apuntar ya sus preguntas. Jordi, quan vulguis. Bona tarda. Good afternoon. It is my pleasure to welcome you, ministers, to this event. We are going to spend 3 days discussing the strategic autonomy of Europe in the face of a world that has been changing dramatically over the last 5 years, in a world which is determined by the rivalry between the US and China. And this particular session is going to focus on a critical item, which is foreign policy. And what we would like to achieve is an analysis as to what extent have we made progress in achieving that strategic autonomy. If there are obstacles, what is it that hinders progress? Is it that we have to get rid of the vetoes? Is it of the vetoes, the rule of unanimity? What should be the political changes that should take place in Europe so that we make real progress and are able to confront the other great powers of the world? Now, I have a set of questions, and in order to make a conversation out of it, I will pose them to you. And maybe first, Minister Álvarez, but please, Minister Sikorski, if you're so kind also to react. I would like to first start by looking at the European scene. And, Ministro, ¿cómo ves? How do you see the ongoing war in Ukraine? And what do you think are the prospects of its potential evolution in the short and medium term and its implications for the foreign policy of European countries? Muchas gracias, lo primero, al Círculo de Economía por poner este tema muy al inicio de lo que son estas jornadas y por invitar a mi buen amigo Radoslav Sikorski a tener este diálogo, porque este es un momento definitivo para Europa y un momento en el que hay que ir todavía más lejos que la autonomía estratégica. Hay que hablar de una auténtica soberanía europea porque el mundo se está transformando y los distintos gobiernos y las instituciones europeas tenemos que seguir garantizando que Europa sigue siendo un lugar de paz, un lugar de democracia y un lugar de prosperidad. Y ahí Ucrania juega un papel fundamental. Sobre Ucrania hay dos cosas que yo creo que todo el mundo tiene que tener claro. Uno es Vladimir Putin y Rusia han fracasado en su objetivo. En teoría estará una guerra sencilla para Rusia. En 72 horas Ucrania estaría sometida al yugo ruso y hoy, 5 años después del inicio de esa guerra, Ucrania sigue defendiendo su libertad, su soberanía y su independencia. Y la segunda cosa que tenemos que tener claro es que Ucrania es importante para Europa por principios, por supuesto, porque no puede ser que una guerra de agresión tenga premio para el agresor, porque nosotros no podemos discutir lo indiscutible, no podemos discutir sobre la integridad territorial de un país o sobre la soberanía o sobre que la guerra no puede ser un instrumento para alcanzar los objetivos de política exterior. Pero más allá de ello, los europeos tenemos que tener claro que el día que haya un acuerdo de paz sobre Ucrania, y yo estoy seguro que hay un futuro en paz y libertad para Ucrania, ese acuerdo de paz será también en buena medida el esquema de seguridad que tendremos los europeos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo en Ucrania va mucho más allá que simplemente la soberanía y la independencia de Ucrania. Y vemos en estos momentos la situación
una situación de 5 años de guerra, que por supuesto es inaceptable para todos los europeos, una guerra que sigue teniendo una única razón. Esta es la guerra de un solo hombre, solo una persona. Vladimir Putin la ha querido, no la ha querido ni el gobierno del presidente Zelensky, ni ningún gobierno europeo, ni la OTAN, ni la Unión Europea. Pero vemos un ejército ucraniano reforzado, gracias también a nuestra ayuda. Este año España alcanzará más o menos los 4.000 millones de euros de ayuda militar a Ucrania, igual que el resto de los países europeos. Una Ucrania detrás del presidente Zelensky y del gobierno ucraniano, y una unidad europea también, 5 años después, que a pesar de algunos altibajos sigue estando fuerte, mucho más con el nuevo gobierno húngaro, que por fin ha permitido que esos 90.000 millones de euros tan necesarios para el futuro y la supervivencia de Ucrania puedan canalizarse. Mr. Sikorski, how do you see it? So, first of all, thank you for inviting me to Barcelona. I'm enchanted by your city. Thank you for the fruitful consultations that we've had. And I agree with every word of Minister Albares, okay? So let me just add what I can. This is my second stint as foreign minister. I first assumed the office in 2007. And the position of Europe is very different today than it was then. It is more challenging today. In 2007, Britain was still a member. The United States unequivocally supported European integration. Russia was actually negotiating with us a partnership and cooperation agreement. Ukraine was at peace, and internally, populisms were not as prominent inside Europe as they are today. So we are a continent under pressure. And the Ukraine war is, of course, particularly for us on the eastern flank, an existential challenge. And I believe that we should feel each other's pain. We don't have identical interests, but we should express our solidarity, and I can enlarge on that as regards. In between 3 days and 6 weeks, he is fighting in Donbas for the 13th year, and he still can't conquer it. So we should not be panicky about Russia. We thought he had the second army in the world. He thought he had the second army in the world. He, in fact, has the second army in Ukraine. And they are beginning not only to lose ground, they are suffering casualties that are bigger than what they recruit, and they are now losing control over some vital logistical line, such as the M14 highway from Donbas to Crimea. Between 20 and 30% of Russia's refining capacity is knocked out, and the Russian economy is truly beginning to suffer. There is also some political unrest in Moscow. You know, most colonial wars are ended by a different team than started them, because it's very difficult for leaders to admit to a catastrophic mistake. So I believe we should draw lessons from Putin's misadventure, both in the military sphere and the political sphere. Don't you think, though, that the war in Iran has benefited Mr. Putin to the extent that the Americans are focusing in this second theater, and at the same time, the Americans are hinting that they may withdraw troops from Europe? Is Putin nowadays, you seem to say that he's weaker than he was 1 year ago, but international events and the position of China, are those reinforcing Putin? La situación en Irán ha tenido dos efectos que son bastante coyunturales, yo diría, y que personalmente lamento, pero es la situación. Ha habido un incremento de precios del petróleo que beneficia de alguna forma a Putin,
y hay un movimiento del ojo mediático, evidentemente, hacia lo que está ocurriendo en Hormuz, porque tiene unas consecuencias mundiales impresionantes. Eso lo único que puede hacer es alargar un poco más la situación de status quo, pero no olvidemos, y el ministro Sikorski lo estaba diciendo, la situación de fondo, esa no ha cambiado. Los paquetes de sanciones de la Unión Europea, y vamos ya por 20 paquetes, están teniendo un daño estructural a la economía rusa que no pueden ser compensados, ni por el incremento de los precios del petróleo, que hay que reconocer que es algo de oxígeno para Rusia, ni por la reducción de sanciones de algunos estados que personalmente lamento muy profundamente porque creo que ese no es el camino. La realidad sobre el terreno de la guerra tampoco demuestra que Putin esté siendo reforzado o esté siendo beneficiado por ello. La realidad es que en estos momentos Ucrania no solamente ha equilibrado, sino las cifras que daba el ministro Sikorski entre bajas y reclutamiento en Rusia indican que este es el final. Pero más allá de las alias, de lo que ocurra, lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que este es un asunto absolutamente vital para el futuro de Europa y que como tal tiene que ser tratado, que no podemos permitir que haya una victoria o un beneficio o una recompensa para un agresor y para una guerra de agresión. Sería algo contrario a lo que ha sido el proyecto europeo. El proyecto europeo es un proyecto de paz, es un proyecto que rechaza que la guerra pueda ser un instrumento de política exterior. Eso tiene que seguirse manteniendo independientemente de lo que ocurra en otros escenarios, donde yo personalmente, y la posición de la política exterior de España es muy clara, nosotros estamos manteniendo exactamente los mismos principios y buscamos los mismos objetivos en Ucrania, en Gaza, en Líbano o en Irán. Paz y respeto al derecho internacional. I feared that you might be right, that the war with Iran would strengthen Russia, but it hasn't panned out like that. First of all, oil prices are higher, but to get the money, you have to get the oil to the market. And we have quite effective sanctions on the clunker fleet. And the Russians are finding it difficult. 60% of their oil goes through the Baltic Sea, and we are now stemming the flow of the Russian oil to the market. Secondly, the war with Iran has drawn US bandwidth, political energy, away from Russia-Ukraine with some interesting results. Thirdly, Iran's military has been degraded, and Iran and Russia have been allies. So Russia's ally is weakened. Russia backed Iran, which showed the Gulf states that Russia is not their friend, even though they were allowing some sanctions evasion and some financial services to Russia. And Russia also has, I believe, alienated Israel. So diplomatically, Russia sided with Iran, but didn't actually help Iran because it's not capable. And Iran is no longer capable of producing Shahed drones and other stuff for export to Russia. So I think the picture is mixed at best. Okay, I would be tempted to ask you about the role of China. Feel free to talk about that if you wish, but I would like also to go back to decisions within the European continent. Ministro Álvarez, you mentioned before that after the defeat of Mr. Orban, cohesion has increased, or we've been able to give that loan to Hungary, and decision-making in foreign policy is going to be easier. But are we ready for the challenge that we are confronting? How should we politically confront this new world reality? Is it sufficient to continue with the traditional institutions that we have in Europe? President Illa, I was able to listen to part of his speech before you arrived, and he talked about federalism. Isn't the moment for Europe to
to really do a quantum change and achieve a higher degree of political unity? What are the steps that should be taken? No, para mí es claro que hay que hacer ese paso que decía el presidente Illa. Uno le puede dar distintos nombres, pero al final hablamos de la misma realidad. La Europa federal, que es algo en lo que yo creo personalmente desde mi juventud. Yo estoy hablando mucho estos días de un salto en soberanía e independencia, porque el mundo está transformándose y tenemos que garantizar el mismo nivel de seguridad, no solamente de seguridad dura, por decirlo de alguna forma, de seguridad militar, pero también de seguridad económica y de competitividad de nuestras empresas, de seguridad sanitaria. Todo ello impulsa que la Unión Europea dé un salto. Llamémoslo Europa federal, llamémoslo soberanía, autonomía estratégica, al final estamos hablando de lo mismo. Y para mí, desde luego, hay tres grandes elementos que son fundamentales. Uno es todo lo que toca a la economía y al comercio, y la paradoja es que no son las ideas lo que nos falta en Europa. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. Lo que nos falta es la voluntad política de hacerlo. Económicamente tenemos que remover los últimos obstáculos del mercado interior. Solamente eso liberaría más crecimiento económico que cualquier comercio que hagamos. Los informes Draghi y Letta abundan en ideas. Llevémoslos a la práctica. Necesitamos un mercado de capitales único europeo. Ya está bien de que el dinero europeo financie sobre todo las ideas y la innovación de terceros. Tiene que financiar las ideas y la innovación de Europa. Hagamos un mercado único digital europeo. No podemos permitir que nuestra economía, que nuestras propias democracias estén en manos y se interfieran por parte de plataformas digitales del exterior. Y en comercio tenemos que hacer lo que estamos haciendo, diversificar nuestros socios. Mercosur, un gran éxito. España empujó hasta en los tiempos en que todo el mundo lo daba por perdido. El acuerdo con India, todo eso va en la buena dirección. La seguridad es el siguiente elemento. Contra nadie, la seguridad europea es reforzar el pilar europeo de la OTAN. No va contra Estados Unidos en absoluto, pero tenemos que mantener el mismo nivel de disuasión en nuestras manos cuando incluso nuestros amigos norteamericanos nos invitan a eso que en la jerga otánica se llama el reparto de cargas, caiga más sobre nosotros. Y eso tiene dos elementos muy claros: una mejor integración de nuestras industrias de defensa europea. España tiene una gran industria de defensa que tiene mucho que aportar. Eso supone regulación europea, financiación europea y programas europeos. Y después, un ejército europeo que no sustituya a los ejércitos nacionales, pero necesitamos una fuerza que defienda Europa cuando el interés europeo y la talla de la amenaza sea Europa, o cuando Europa tenga que proyectar fuerzas al exterior. Y el tercer elemento, que para mí es absolutamente fundamental, probablemente el más existencial, son momentos en los que en Europa se habla mucho de rearme. Hay un rearme moral también que hacer. Un rearme en torno a nuestra democracia, los valores europeos, que son valores de pluralismo, de tolerancia. Sin esos valores, Europa se pierde a sí misma. Y eso es más difícil, porque la democracia en Europa, el proyecto europeo, que es profundamente democrático, está siendo desafiado desde fuera de Europa, pero también desde dentro. En estos momentos, la amenaza más grave que tiene la democracia europea y el proyecto europeo son las fuerzas de extrema derecha dentro de nuestros países. Las fuerzas de extrema derecha dentro de España, exactamente también. Y eso es algo para lo que necesitamos la unidad y la soberanía europea. Minister Sikorski, what is your perspective? Because all this is, very well said, but things do not seem to be moving. Things do not seem to be moving in the right at the proper speed. Maybe in the right direction, but international events are changing very rapidly, and we don't get into the process of further integration. What's your view? Well, Poland was a federation for 400 years. We were in a union with the Grand Duchy of Lithuania, which actually covered today's Ukraine, Belarus, Lithuania, and Latvia. But today we are a unitary state, unlike you. And remember that there was a project to
move our confederation into a federation, it was called the European Constitution. And it was, the treaty was defeated in Western Europe, in France and the Netherlands. And at the moment, there isn't a discussion of changing the treaties, right? There isn't a draft, there isn't any talk. And it's certainly not considered in Poland, and there is no government view on this. But I have a personal view, which is that we should draw lessons from the experience of having one country breaking European rules and vetoing stuff without merit. And no crisis should go to waste. On sanctions, we should not be the hostage of one country blocking everything under the influence of a third country from outside. So personally, I don't think that unanimity is the only expression of democracy. You know, in our parliaments, we don't vote by unanimity. But I also believe that the current system of double majority is not exactly fair. It allows two of our largest member states, France and Germany, to organize a blocking minority a little too easily. So if we were to discuss it at all, we would need to think creatively about a fair system in which everybody felt that their interests were protected. Okay, so that's a start, right? I mean, if both of you accept that the rule of unanimity can be discarded, a conversation could start about what new on rules... sanctions, okay? Well, but my question now was to what extent also beyond sanctions? Because as we all know, the challenges, economic and political, of Europe go beyond the current war. I mean, the single market you mentioned before, we will be discussing tomorrow the Savings and Investment Union. There are several areas of union policy where we still face difficulties in advancing. Beyond sanctions, where else do you think rules which involve less domestic sovereignty will be developed? If you get involved in changing the treaties, no. That's a 5-year effort, okay? And might fail. So we should do those things that are under our control that do not require treaty change. And completing the single market does not require treaty change. It just requires compromises on the part of member states. Para mí hay una reflexión en el día a día de mi experiencia estos 5 años como ministro de Unión Europea y de ver cómo funciona la unanimidad muy práctica. Yo acepto la unanimidad y, por lo tanto, el corolario de la unanimidad a nivel individual de cada Estado es que todos tenemos en unanimidad un derecho de veto. Cuando hay un interés nacional en juego de un país, me parece normal que un Estado pueda utilizar el derecho de veto para defender un interés nacional vital. Para eso se hace la unanimidad. Sin embargo, lo digo muy francamente, siempre me ha repugnado cuando he visto un Estado que no lo utiliza porque haya un interés nacional en juego, sino lo utiliza simplemente para frenar que todos los demás avancemos como queremos o que alguno plantee algo nacional. Es una de las cosas que señalo muy claramente a algunos de mis colegas, por ejemplo, con el catalán como lengua oficial en Europa, que es una cuestión de tiempo. Si no hay ningún interés nacional, ¿por qué no sumarse inmediatamente a la unanimidad? ¿Qué hay en juego para ello? No es el caso de Polonia, que siempre ha sido extraordinariamente cooperativo con el catalán en Europa y lo fue durante su presidencia, ayudando todo lo que pudo. Esa es una reflexión que desde luego está ahí. Y hemos visto muy recientemente el caso de Hungría, en el que utilizaba ese veto no para defender ningún interés nacional, sino para evitar que los demás pudiéramos ayudar a Ucrania como queremos. Y hay una segunda reflexión que va a cómo analizamos la ampliación, ya que tenemos una ampliación, tanto Ucrania-Moldovia como la de los Balcanes. Los europeos
hemos establecido un sistema muy detallado para la entrada de los países en la Unión Europea en asuntos técnicos. Discutimos durante años sobre la PAC o sobre la política industrial, los requisitos técnicos, la entrada en el euro, y nunca permitiríamos que alguien que está dentro después los use para destruir precisamente esas políticas técnicas, si lo podemos decir, que de repente alguien se salte el sistema de cuotas en la PAC o los distintos sistemas que llevan a ser parte del euro. Y sin embargo lo toleramos con los valores europeos. Una de las lecciones es que la unanimidad supone que uno tiene que establecer unos requisitos no solo de entrada en materia democrática y de valores, sino también de permanencia, para evitar que un Estado, una vez que esté dentro, use esa unanimidad contra los propios valores de la Unión Europea. Thank you very much. The issue, though, is that not everything can be written in rules, right? I mean, you have to generate within the countries that are members trust, right? I mean, because at the end of the day, your behavior, your political behavior has to follow unwritten rules, things that you're not going to do once you are a member of the club. You brought the issue of enlargement. I was not planning to ask you about that, but since you brought it up, to what extent do we have proper governance in the European Union with the current arrangements to even enlarge the Union with new countries, adding diversity to the current Union? Isn't it dangerous? Shouldn't we first strengthen the Union politically, at least the coalition of the willing, those countries willing to push forward before enlarging the Union? I don't know, maybe 6 I think our rules are correct. Already the Treaty of Rome specified that any European country may apply. My definition of a European country is a country whose majority territory is in Europe. And then at Copenhagen, we formulated criteria. You have to be a democracy, rule of law, and all that. And both our countries have a history of dictatorship. And now with Hungary and partly with Poland under the previous government, we also have some history of backsliding. So I believe that as we move into the Balkans or further into Eastern Europe, we need mechanisms that apply also after a country has joined if rules are being broken. Because we can't risk a country having a veto that ceases to be a democracy and ceases to abide by the rules. So yes, we should draw lessons from this too. Sí, coincido completamente con Radek. Yo creo que el problema de la ampliación no es un problema exclusivamente técnico. En Europa hemos desarrollado un sistema de reglas técnicas muy sofisticado y pensamos que todo se encuentra ahí. Lo que hemos descubierto es que en estos momentos los verdaderos problemas no se encuentran en las reglas, sino en los valores, por poner dos categorías. Y para mí la gran preocupación en estos momentos de cara a la próxima ampliación, cuando se produzca, es no permitir nunca que haya un Estado que sea capaz de cumplir las reglas técnicas y haya hecho gran esfuerzo para ello, pero que los valores los cumpla solo el día de la firma del tratado. Y hay que establecer un mecanismo para exactamente igual que no permitiríamos a alguien violar de manera masiva las reglas de déficit excesivo o de cuotas de la PAC, no podamos permitirles que vaya en contra de nuestros valores. Europa es mucho antes valores de tolerancia y pluralismo que cuotas agrícolas y reglas de déficit, muchísimo más. Eso es algo absolutamente fundamental, sobre todo cuando vamos a ser tantos. Y la segunda cosa, no tenemos que tener miedo a tener unas vanguardias. Han dado muy buen resultado en Europa. Los grandes saltos será difícil que los hagamos a 27 en un primer momento, mucho más a 29, a 30, a 35. Los grandes saltos los hemos dado unos cuantos, así fue con Schengen, así ha sido con el euro, y es una gran historia de éxito. Lo que hay que estar seguro es que esa vanguardia no es una vanguardia cerrada que impide a otros entrar.
pero dejando la puerta abierta para el que quiera sumarse. Es así como va a avanzar Europa. I think that this issue entiendo que te refieres a la coalition of the willing, ¿no? Las vanguardias. O las cooperaciones the group of countries that decide to go ahead. We did it with the euro. By the way, the euro has some written rules, and it's true that once you're in, you cannot violate those rules. But as you well know, sometimes a bit leeway you also have there. Imagine in pure political issues. The problem is stronger. We have still a few minutes for one last topic, which I believe it's very important. I should be asking you about that, which is defense. Defense, traditionally, Europe has used the American umbrella as a way to defend the continent. The unilateral behavior and the change in the tone of the American administration implies that we should change our behavior. Each of the countries in Europe has a defense industry, but we lack European-wide defense industry. What are the prospects in this area? Are you optimistic? What is being done concretely in terms of building European defense champions, companies that can produce high-quality warfare, I'm afraid, and timely and soon, because depending on the US, cannot last for many more years. Ministro? La primera pregunta es ¿por qué necesitamos los europeos una defensa común? Y yo creo que hay dos cosas que son evidentes. Una, Radek, que es polaco y ha sido ministro de Defensa, conoce esto y tendrá una opinión todavía más basada. Yo no creo que la actitud agresiva de Rusia hacia el este vaya a cambiar, por lo menos mientras Vladimir Putin siga al frente de la Federación Rusa. Tenemos una amenaza permanente en Europa. Y la segunda es que quien ha sido y sigue siendo hoy en día, yo soy realmente un creyente en la relación transatlántica, que es el aliado natural de Europa, que son los Estados Unidos, nos invitan a que nosotros cojamos una mayor parte de cargas en nuestra seguridad. Por esos dos motivos es necesario que nos vayamos dotando de una defensa europea. Tenemos que garantizar los europeos que nuestra defensa común, como pilar europeo de la OTAN, junto a lo que los americanos siguen queriendo hacer conjuntamente con nosotros, garantiza un nivel de defensa y de disuasión a nuestros ciudadanos exactamente igual que el que venimos teniendo desde 1945. El primer paso, el paso más sencillo, es nuestra industria de defensa, integrarla. Tenemos la prueba en un consorcio del que España es parte, como es Airbus. Airbus nace en un momento dado en que Estados Unidos y otros países tenían una tecnología punta mucho mayor que la europea. Hoy en día Airbus no es simplemente que sea la mayor compañía del mundo en su sector, sea en el sector civil o en el militar, sino que prácticamente es hegemónica. Por eso cuando los europeos decimos es que ya llegamos tarde, todo depende de la voluntad política que quieras ponerle. Y España, desde luego, tiene mucho que decir en ese terreno. Tampoco veo la defensa europea o la integración de la industria de la defensa europea como algo cerrado exclusivamente a Europa, que nos cierre. Airbus, por ejemplo, ahí está el Reino Unido, que no es miembro de la Unión Europea. La industria de defensa española coopera perfectamente con el Reino Unido, con Noruega, con los Estados Unidos. Puede ser algo abierto, pero tenemos que garantizar a nuestros ciudadanos que Europa sigue siendo un lugar de paz. Tampoco veo la seguridad europea para convertir a Europa no solamente en una potencia económica, sino en una potencia política, como una potencia política agresiva. Todo lo contrario. Tiene que ser, y por eso necesitamos esa fuerza de defensa, una potencia que se pueda sentar a la mesa de las grandes potencias para equilibrar. Y eso sí, para decirle a cualquiera que quiera agredernos que nosotros tenemos la fuerza suficiente para estar libres de cualquier coerción. Y estar libre de cualquier coerción, sea arancelaria o sea militar, es al final garantizarte la capacidad de decidir por ti mismo, que es lo que queremos los europeos. Minister Sikorski. Well, I believe that when we talk about Europe's strategic autonomy,
we should develop it in harmony with the United States. The United States is our ally. But the fact of the matter is that right now, the US defense industry is incapable of producing the arms and ammunition that we require for the money that the Trump administration is asking us to spend on defense. We are spending it, but our contracts, our deliveries are moved by years because the production capacities are not there. So first of all, we need more production of American stuff by American companies getting into joint ventures with us here in Europe. We can't rely on ammunition always coming from the other side of the Atlantic. And secondly, we need, with this level of spending that is envisaged, 3.5% on hard defense, Poland is spending 4.8% of GDP on hard defense. We need an indigenous European defense industry, also the kind of industry that builds on the lessons of the Ukraine war. So not just drones, electronic warfare, anti-drone warfare, and drone information integration software, because these are now armies of drones. It's all very complex. And so, you know, we are closer to Russia. The closer you are to Russia, the more you spend on defense. So, the position of our finance minister is different. He would be crucified if he didn't spend enough on defense, which I think is different in some other parts of Europe. Napoleon Bonaparte, I know, a controversial figure here. And by the way, I apologize for the charge at Samosierra by the Polish cavalry. But he said that a country that does not feed its own army is condemned to feed a foreign one. So we are determined not to be a Russian colony again, and therefore we will spend whatever it takes on our army and on our indigenous, including European, defense industry. But isn't it the case that the war in Ukraine and the changes that we see in the warfare that is being developed there, isn't this an opportunity to create European-wide systems of defense? Because not only you have a problem of small companies investing in defense with small budgets, but also you have a problem of connectivity between the different systems. I mean, when will we have the Airbus of defense, a company where several member states participate? Well, the new system of joint borrowing by the European Commission and making the money available to the member states, the SAFE mechanism, devised during the Polish presidency, and of which Poland is the fastest executor, is designed to do exactly that. From next year, a good proportion of the contracts have to be transnational. So we need to collaborate, and Poland and Spain are already buying from each other, and we also should be buying from and investing in the Ukrainian defense industry, because they've shown the capacity to quickly develop indigenous wire-guided drones, medium-range drones, and even long-range drones to hit Russian refineries. We now need cruise missiles and ballistic missiles as well. Totalmente de acuerdo. La integración de la industria de defensa es parte de nuestra soberanía y la interoperabilidad de lo que se produce es así. Una de las lecciones más duras que aprendimos en los primeros días de la guerra de Ucrania es el deseo de todos de ayudar a Ucrania y descubrir que éramos ineficaces porque producíamos lo mismo o no era compatible. Y exactamente igual que Radek Sikorski está diciendo, es algo fácil técnicamente de hacer y lo único que requiere es programas europeos, financiación europea y probablemente una regulación europea. Inmediatamente eso va a ordenar la industria de defensa europea. Okay, well, thank you very much. Ministro Álvarez, me permitirás que cierre la sesión. Thank you, Mr. Sikorski.
Crec que ha estat una sessió molt interessant en la qual hem vist perspectives de persones amb molta autoritat i coneixement dels reptes que té Europa. Segurament a alguns de nosaltres ens agradaria que tot anés més de pressa, perquè els reptes són enormes, però és encoratjador veure que tenim personalitats com els ministres Álvarez i Sikorski al front d'aquest projecte i estic segur que amb la seva contribució en seguirem obtenint resultats en el futur. Gràcies per estar avui amb nosaltres. Thank you, Radek.